Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Estamos nuevamente empezando esta temporada de los podcasts y tenemos una invitada muy especial. La he conocido, nos hemos visto en muchos eventos, sobre todo latinoamericanos, y ella ve la parte legal. Estamos con la doctora Alejandra Navarro de Chalupa, que es de Argentina. Así es. Y ha hecho sus estudios también en Argentina, en Córdoba, en España, en Austria, y está dedicando aquí muchos años viendo el tema legal, sobre todo en los migrantes y las relaciones comerciales con Latinoamérica. Bienvenida, doctora Alejandra Navarro. ¿Cómo está? Muchas gracias, todo muy bien, y muchas gracias por la invitación también. Para mí es un honor participar hoy en este podcast. La verdad tengo que confesar, es el primero que hago en mi vida. He dado conferencias, he hecho muchas cosas, pero podcast es el primero, así que todo un honor y muchas gracias de nuevo por la invitación y por visitarnos aquí en nuestra oficina. Exactamente, agradecemos también la invitación, estamos en esta oficina tan bonita. Gracias. Y por supuesto nos tardaremos minutos en hablar sobre el trayecto profesional que ha tenido. Ha estudiado, como dije, ya en diferentes partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica y en Europa, y se ha dedicado mucho a la parte de la defensa y en la parte legal de los migrantes, y sobre todo también en sus últimos años en la parte comercial, donde tuvo también una especialización en relaciones internacionales, ¿no? Así es, sí. Y vamos a hablar un poco de eso, de su trayectoria, de su vida y del trabajo que hace por los latinos aquí en Austria. Con todo gusto. Pero primero, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo está por Austria, por Viena? Exacto. ¿Por qué decidió venirse por aquí? ¿Y por qué ese interés de apoyar a la comunidad latinoamericana aquí en Austria, ¿no? Así es. Bueno, yo vine hace muchísimos años, la primera vez en el año 1998, en noviembre. Vine de vacaciones y en esas vacaciones luego conocí a quien hoy es mi marido. Pero a partir del 2000, puedo decir que desde el año 2000 que estoy residiendo aquí permanentemente. Y bueno, la verdad es que la decisión no la tomé de un día para otro, llevó su tiempo, porque en Argentina, como bien has dicho, había estudiado Derecho y también Notariado, y tenía mi notaría pública en la ciudad de Córdoba. Entonces era muy difícil tomar la decisión de hoy a mañana y decir, bueno, me voy y ya dejar una notaría dejo. es un trabajo que no es fácil. No es fácil. Tuve un tiempo muy buenos suplentes, notarios, mi hermano que también se dedica todavía hoy al notariado. Y bueno, pero vine aquí, hice primero me había anotado en la Universidad de Viena para un doctorado y luego ya me quedé. Es decir, comencé a estudiar aquí, más tarde ya hice mi validación de los títulos. Bueno, fue una carrera un poquito larga. Cuando yo vine no había tantos latinos y tanta gente extranjera como es hoy. Viena es una ciudad tan cosmopolita. Antes, en los años 90, no era nada que ver lo que es hoy. ¿Pero el interés por las leyes viene de familia o...? No, es una pasión. Yo creo que, yo me gustaba ya, a los 17 años decidí estudiar leyes. Ya hace unos cuantos años. Hace unos pocos años. Hace unos pocos años, así es. Pero bueno, yo la verdad es que no me imagino hacer otra cosa que no sea dedicarme a esta profesión, que realmente lo hago con pasión. No es fácil. ¿Cuál fue lo más difícil del cambio de trabajar y haber estudiado leyes en Latinoamérica y aquí, ¿no? O sea, volver a estudiar y también tomar otra perspectiva, ¿no? Estudiar en Europa, es decir, yo hice primero un práctico, estuve trabajando un tiempo en Naciones Unidas, en el área de Derecho Comercial Internacional. Es una organización que se llama UNCITRAL, en español CNUDMI, y eso me abrió otro panorama, es decir, de trabajar tan localmente y de manera regional como lo hacía en Argentina, en Córdoba, concretamente, que era precioso. O sea, yo amo mi ciudad y amo la profesión de notario, pero el trabajar en Naciones Unidas durante un tiempo me abrió una perspectiva más internacional. Y bueno, eso ya, obviamente, combinar la parte internacional con la profesión, es decir, el estudio de Derecho, creo que fue lo más bonito o a mí por lo menos lo más bonito que pudo haber pasado. Sí. Claro, y nos hemos visto en algunos eventos, como mencioné, de latinoamericanos, y
su apoyo a la comunidad latinoamericana en la parte migrante. ¿Cuándo comenzó esta preocupación? Sí. Y por supuesto no solo es una preocupación y una realidad de los migrantes en general, pero Sí. sobre todo también de los latinoamericanos, ¿no? Así es. Como digo, cuando vine no era muy internacional Viena. Y una cosa, bueno, mientras estudiaba para validar mis títulos, me tocaron hacer muchísimos exámenes, de verdad. En primer lugar, estudiar el idioma, luego adaptarse a otro sistema legal que es muy diferente al nuestro, ¿no? Exacto. Había estudiado también un máster en España sobre derecho español, europeo, y bueno, y así un paso tras otro, ¿no? Hasta llegar a hoy. Bueno, en esa época, mientras estudiaba, realmente me di cuenta de la falta de asesoría y de apoyo en idioma español. Y en el año antes de establecer mi oficina legal, porque hay un periodo en el que uno tiene que trabajar, después de haber estudiado, trabajar y hacer prácticas en despachos locales, entonces primero abrimos con mi marido una consultoría. Y en esa consultoría dijimos, bueno, apoyamos las empresas austríacas en relación a América Latina. No, veíamos que sí podía ser, pero me di cuenta cuánto me había costado a mí abrir mi propia empresa. Y se me ocurrió, y un día estábamos en Argentina, y le digo a mi marido, ¿qué tal si ofrecemos el servicio? Ya que aprendí, lo sé hacer y he estudiado, ¿por qué no lo ofrecemos a los latinos? Todos queremos hacernos independientes. ¿De qué forma? ¿Y qué es realista? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y así surgió la idea, ¿no? Okay. Entonces lo ofrecimos a la Cámara de Economía en Viena, la Wirtschaftskammer Wien, que en esa época tenía un departamento que se llamaba Diversity Referat. Y era un departamento dedicado justamente a temas de diversidad, especialmente los migrantes y otros temas, obviamente, que forman parte de ese espectro. Y eso fue realmente el puntapié de abrir en la comunidad hispanohablante seminarios y apoyo para establecer su propia empresa. Puedo asegurarle que teníamos en el primero, no teníamos más sillas en la sala, el primer seminario que hicimos con la Cámara de Economía. Y así cada vez que hacíamos algo siempre se nos llenaba la sala y así comenzamos a trabajar en esa área de establecer empresas en Austria, ¿no? Y realmente con pasión. La otra cara de la moneda también es de no solo establecer empresas, a veces nos tocaba, inclusive algunas muy conocidas, que generaban un volumen de negocio anual de millones de euros y que estaban al borde de una insolvencia, de un concurso. Okay. Entonces tener que ayudarles a negociar con los bancos, a salir de esa situación, esa es otra parte que a veces no es agradable, pero que forma parte del mundo de los negocios, ¿no? Okay. Y así surgió esta actividad. Bueno, y entonces dentro de esta experiencia, ¿cuál ha sido lo más difícil de poder, de la parte de asesoría a las personas latinoamericanas que querían hacer un negocio? Bueno, de ese aspecto de la actividad, porque luego ya se amplió cuando juré como abogado y demás, lo más difícil siempre ha sido y todavía es de informarles y de decirles dejen de lado lo que ustedes han sabido hacer o han aprendido del negocio en su país, porque no funciona. Aquí es otra forma, es otra estructura, donde todo está muy organizado, está muy prescripto todo, entonces es difícil venir con la idea de cómo es un negocio en Perú, en Argentina. Aquí es otro mundo y eso es siempre todavía un desafío. Pero bueno, estamos para eso, para los desafíos. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, eso hace también lindo la actividad. Y de esa experiencia han habido varias empresas que han logrado un éxito en esa carrera. Sí, varias. Bueno, tengo algunos que haber salido en los periódicos aquí, tengo un par que están en los periódicos que son conocidas, luego algunos que han hecho negocios y que hoy están exportando a Asia, por ejemplo, diseños, cosas innovadoras, startups que hemos ayudado también. De verdad que es muy bonito y es muy gratificante la actividad. Okay. Sí. Pero bueno, vamos de repente a ese gran paso que dio cuando le dieron la licencia para poder ejercer el derecho aquí también como abogada y tener esta oficina y dar, por supuesto,
más servicios, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Después de haber estudiado, conocí a un abogado que en ese momento, que siempre era muy activo en la comunidad diplomática hispanohablante y tenía el despacho aquí. Entonces me ofreció de poder, bueno, si quería hacer prácticas en este despacho, era un despacho de 20 abogados muy importante. Y bueno, y aquí comencé ayudando en un principio hacia las traducciones, quería aprender naturalmente y de verdad sin percibir un salario, de verdad que ¿En serio? de amor pues realmente por la profesión. Amor al arte. A la profesión, de verdad profesión. que es así, ¿no? Y bueno, él en ese, como era también cónsul honorario de un país latinoamericano, comencé a ayudarle a atender las embajadas y demás, y algunos casos de sucesiones de personas hispanohablantes que habían fallecido aquí. Bueno, luego ya se jubilaba, los otros socios ya también habían pasado ya a retiro, y como su hija no quería continuar con la profesión y llevando adelante el despacho, me ofrecieron a mí hacerme cargo, y eso fue en el comienzo del 2012, sí, ya hace unos años, y el 4 de diciembre del 2012 recibí mi licencia como abogado vienés, como abogado en Viena. En Viena, ¿no? bueno, Un tiempo uno tiene que trabajar con un tutor, naturalmente, y bueno, ya desde hace unos años recibí la licencia de abogado vienés. Digamos, ¿sí? Bueno, de repente nos explica un poquito cuál es el trasfondo del nombre, ¿no? ANC. ¿no? ANC, Exacto. Legal Office, ¿no? Exacto. Bueno, el nombre ANC es una abreviatura de mi nombre, completo. Cuando hicimos la consultoría, yo le puse mi nombre, ¿no? Doctor Alejandra Navarro de Calupe, y después lo vi, era tan largo. Cuando quería abrir una página web, ¿dónde conseguí un domain como eso? Un dominio. Y entonces le hice una abreviación, el Tribunal Comercial me lo aceptó y así quedó ANC, ¿no? Bueno, y aparte, ¿cuáles son los servicios que más son demandados en su caso, no? Bueno, tenemos el tema de asesoría de establecimiento de empresas. Se amplió de lo que era la consultoría, porque más que asesorar, hoy en día llevamos el proceso de establecimiento, es decir, cuando queremos registrar una empresa, los representamos ante el tribunal, firmamos en representación por poder, es decir, se amplía, es un poco más completo de lo que era como consultor solamente. Y también un punto que es muy importante en esa asesoría cuando se establece la empresa es el área migratoria, porque va un tema unido al otro. Entonces, en el primer encuentro que tenemos con el cliente o futuro cliente, les asesoramos. Usted que se quiere quedar a vivir a Austria o quiere venir desde su país. Tengo ahora un peruano, por ejemplo. Ah, mire. Sí, entonces que quiere venir aquí y va a establecer una empresa muy bonita. Bueno, lo estamos asesorando. Entonces, desde el comienzo, armar la estructura de la empresa implica también tener en cuenta el área migratoria, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de lo que era la consultoría, que hoy en día representamos al cliente también en el área migratoria. Y tenemos algunos casos, bastantes casos de derecho laboral, representamos somos abogados de confianza de varias embajadas hispanohablantes en Austria y les llevamos los temas laborales también, ¿no? Entonces esas son las áreas de más actividad en la oficina. Bueno, qué bueno, muy interesante, pero nos gustaría también de repente, de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted, si ha sido tan rígido la política migratoria en Austria para las personas que quieren hacer algún negocio aquí, ¿no? Supongo que han tenido, como dice, personas de Perú que quieren abrir y que quieren, por supuesto, venir ellos mismos o de repente contratar gente de Latinoamérica. Así es, así es. Sí. Ha sido muy rígido el trámite. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad es que tenemos de todo. Es decir, y también tenemos épocas, ¿no? Hay épocas en las cuales, como ahora, las empresas locales necesitan personal. Y yo creo que América Latina tiene un gran potencial
de enviar su personal cualificado, ingenieros, el área de salud, muy buenos profesionales que se pueden desempeñar aquí. Entonces, las empresas que ya están establecidas aquí lo tienen más fácil en cuanto a atraer personal de otro país. Yo presento la documentación, tengo que acreditar por qué esa persona es importante para este puesto de trabajo, ¿no? Y normalmente AMS, que es la oficina que revisa la documentación, autoriza esos casos. Por el contrario, cuando alguien viene solo y quiere establecer su empresa, sin documento, es decir, sin tener un permiso de residencia, naturalmente el trámite es más complejo, porque tengo que demostrarle a las autoridades que tengo un buen proyecto y que con ese proyecto puedo cubrir los costos de mi empleo, de mi seguro social, mis impuestos. Y ese es nuestro desafío siempre, de armar la empresa y tener un buen control sobre los costos para que el cliente reciba el permiso de residencia y se pueda quedar aquí. Bueno, está bueno. ¿Y ha tenido también algunos casos de legales humanitarios o solo ve casos con empresas? No, he tenido un caso muy, la verdad, complicado de República Dominicana, por ejemplo, sí. Uno en el que de verdad que nos hicieron lugar por tema humanitario y salió muy bien, sí. Qué bueno, qué bueno. Y otro aspecto que de repente podría contarnos de su experiencia, ¿también trabaja usted con empresas austríacas que están interesadas en invertir en Latinoamérica? O... Sí, especialmente algunas que les revisamos a veces los contratos, o he viajado con algunas empresas a negociar contratos a América Central, por ejemplo, porque América Latina ofrece muy buenos proyectos de infraestructura. Pero no es fácil negociarlos, ¿sí? Entonces a veces hay que ver, por ejemplo, están los soft loans de aquí del Banco Nacional Austríaco, que permite que las empresas austríacas puedan realizar un proyecto de infraestructura, digamos, en El Salvador o Guatemala, en donde se necesita esa inversión, y entonces los hemos acompañado algunas de estas empresas con esos proyectos también. Qué bueno. ¿Qué mensaje de repente les podría dar a las personas latinos que quieran invertir, trabajar aquí? Tiene muchas ventajas poder venir a invertir a Europa, a Austria especialmente. Bueno, especialmente Austria, naturalmente yo Claro. soy asesor también de una agencia del Estado austríaco, es decir, que puedo hablar por Austria. Otros países ofrecen otras posibilidades, pero yo considero que el mercado austríaco, si bien es muy conservador, tiene un gran potencial también. Es decir, si yo tengo un buen servicio, un buen producto, con un buen precio, el mercado de verdad que está muy bien. Sobre todo si me establezco aquí, tengo la posibilidad de negociar o de ofrecer mis productos a un mercado que no es solo Austria, sino de los países limítrofes también. Y como a veces damos conferencias con las agencias en el exterior y decimos, bueno, 500 millones de consumidores están cerca de Austria. Entonces es un buen mercado desde ese punto de vista. Tiene seguridad económica, una estabilidad que en otros países no lo tenemos, una gran transparencia política, ¿sí? Pero eso hace también, como contraparte, que los latinos tenemos que organizarnos mejor. Y lo digo yo mismo por experiencia. Porque, claro, aquí está todo tan bien organizado y si nosotros trabajamos al estilo como muchas veces hacemos en algunos de nuestros países, me pasé una fecha, no pasa nada, ya se van a enterar, no hay problema. Después tengo serios problemas en este país. Exacto, los tiempos, ¿no? Que hay que presentar las cosas y los documentos que hay que presentar tienen que estar todos completos. Los pagos, los impuestos, del seguro social, o sea, hay que tener cuidado. Es muy rígido, ¿no? Es bastante rígido, pero una vez que uno conoce las reglas del juego, ya está. ¿Sí? Eso es lo bueno, porque si yo sé cómo funciona el sistema, entonces me adapto al sistema o dejo de trabajar y me dedico a otra cosa. Eso. Son las dos posibilidades. La última vez que tuvimos una reunión tocamos un tema de repente ya para ir terminando, el tema de la doble nacionalidad. Alemania acaba de aprobar hace un par de meses el acceso a la doble nacionalidad, ¿no? ¿Cómo lo ves o la situación en Austria? Porque, por ejemplo, para muchos latinoamericanos uno tiene que renunciar a su nacionalidad para obtener la nacionalidad austriaca.
Así es. ¿Ve futuro de que también pueda ser algo así como en Alemania? Dos aspectos. Por un lado, cuando Alemania toma una decisión, es puntero siempre en la Unión Europea, así que es muy probable que en el futuro haya una modificación también de la legislación en Austria. Ya estaba hace tiempo analizándose aquí la posibilidad de modificar esa ley, también de reducir los años que son necesarios para tener la nacionalidad austríaca, como ahora lo hizo Alemania. Pero con respecto a la doble nacionalidad hay algo que tenemos que tener en cuenta los latinos, y es que en nuestra región tenemos un sistema muy diferente de acceso a la nacionalidad. Perdón. Normalmente nosotros adquirimos la nacionalidad según el sitio donde hemos nacido. Y en Austria, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, adquirimos la nacionalidad por la sangre, es decir, por ser descendientes de. ¿Qué ocurre? Cuando uno va a sacar la nacionalidad austríaca, uno de los requisitos es renunciar a la nacionalidad de origen. Que lo puedes hacer, pero en realidad, aunque renuncies, continúas siendo argentino, continúas siendo peruano. Pero eso legalmente... es así. Renuncias, y adquieres la nacionalidad austríaca, pero luego, por supuesto, como en mi caso, tengo todavía pasaporte argentino. Es decir, muchas veces las embajadas, los consulados dan un certificado donde manifiestan esta situación. Bueno, eso sería bueno en algunos casos, porque al menos del Perú tenemos que renunciar, sí. ¿no? Y así obtener es. la nacionalidad austríaca. La mayoría es que es así, es una obligación, porque no se pueden tener, según la ley austríaca, dos nacionalidades. Exacto. Bueno, y otro tema con el que queríamos hablar era, yo también no estoy tan poco tiempo por aquí, ya llevo más de 20 años, y tengo el sentimiento de que las políticas de migración cada vez están más rígidas contra los extranjeros. ¿Cómo ve esta situación? Y aparte también vemos también que algunos partidos políticos usan el tema migratorio, bueno, no especialmente hacia los latinos, pero a otros países, como una campaña política, ¿no? ¿Cómo lo ve desde su perspectiva este tema? Sí que lo usan mucho. En este momento tenemos elecciones al fin de septiembre, y el tema migratorio creo que es el punto de discusión de cada uno de los partidos políticos que se presenta al fin de mes. Personalmente creo que sí es verdad que Austria es muy estricta, es un país muy conservador, pero no ponen a todos en la misma bolsa, como decimos. Claramente que, por ejemplo, nosotros asesoramos también empresarios provenientes de otras regiones, concretamente de Medio y Cercano Oriente. Con respecto a ellos es más difícil que si yo hago un pedido de residencia para un latino que si hago para alguien de Irán o de alguno de esos países, ¿sí? Porque ya hay como una especie de prejuicio, ¿sí? Que quizás vienen, que quién sabe si es terrorista, que puede ser que viene y hace lavado de dinero, que las empresas que establecen son todas empresas falsas, y yo tengo casos en los cuales me han enviado la Policía de Finanzas para preguntar, por ejemplo, el Tribunal Mercantil hace varios años, por qué esta persona quería registrar una empresa en Viena. Y es un médico muy reconocido en su país. Sin embargo, estaba el prejuicio de que quizás por ser de ese país era, como digo, un terrorista o que venía a hacer lavado de dinero a Austria. Okay. Es difícil. No, bueno, al menos tenemos algunas ventajas. Como sí, así es, sí, mucho. Pero bueno, de repente una última inspiración para la gente que quiera venir a invertir por aquí, por Europa o por Austria. Y para despedirnos ya le agradecemos por recibirnos aquí. Bueno, muchas gracias. Hemos estado muy contentos, sobre todo la información que hemos tenido de su experiencia. Y del trabajo que ha sido arduo, que han sido muchos años y donde está ahora, que tiene una excelente oficina con muchos clientes, muchos contactos a nivel de las organizaciones del gobierno austriaco también, ¿no? Así es. Unas últimas palabras de motivación a la gente que sigan esos pasos. Así es, sí. Yo creo que uno de los principales temas es animarse. No se puede tomar es una decisión muy importante dejar el propio país, ir hacia otro sitio, ¿no?
pero sí que sepan de que en Austria tienen un buen lugar en donde van a ser bien recibidos, tenemos una muy buena comunidad hispanohablante y otro tema que tenemos es mucho apoyo, que no teníamos hace muchos años, cuando vinimos quizás nosotros. Exacto. Hemos tenido que buscar todo. Hoy en día hay asesorías en diferentes idiomas. Si yo no hablo el alemán, hay gente que reside aquí hablando inglés y también quizás el español solo, ¿verdad? Exacto. Es decir, es una ciudad muy cosmopolita, especialmente Viena, y creo que también es un buen sitio para realizarse, para hacer una muy buena experiencia en Europa y comenzar sus primeros pasos internacionales. Y creo que la palabra final es no claudicar nunca, no bajar los brazos y seguir luchando para conseguir los propios objetivos. Exacto, como los de usted. Gracias, Juan, muchas gracias, Muchas un placer. gracias. Un placer recibirlos también a todos, gracias por la visita y bueno, siempre abiertas las puertas para colaboraciones y para actividades conjuntas. Exacto. Esperamos que no sea la última vez, que No, sea el seguro comienzo que no. de varios temas de repente. Seguro, que podamos tocar. con todo gusto, de Muchas verdad. gracias, Muchas doctora gracias. Alejandra. Hasta la Gracias, próxima. muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.